Solo hazlo. Ya sea que te guste o uses Nike o no, todos asocian instantáneamente su marca con ese eslogan. Como dicen los mantras, simplemente hazlo es bastante eléctrico y fortalecedor. Elimina el espacio de su cerebro para las dudas y la inseguridad. Te motiva a rechazar la vacilación y abrazar la acción. Lejos de ser pasivo al margen, simplemente hazlo es activo y estimulante. Y, lo que es más importante, invoca el espíritu de poder hacer de un ganador que sabe que puede lograr sus objetivos. Esas son todas las cualidades que Phil Knight quería que encarnara su marca y en eso se ha convertido Nike. Y en el transcurso de este resumen, aprenderemos más sobre Phil Knight, su visión y cómo encontró el coraje para simplemente hacerlo. Hoy, Nike es un nombre familiar, es una marca que millones de personas conocen y aman. Pero el éxito de Nike no sucedió de la noche a la mañana. De hecho, antes de que existiera la marca Nike, había una pequeña tienda llamada Blue Ribbon Sports que abrió un hombre con un sueño. Inspirado por su antiguo entrenador de atletismo y su experiencia con el calzado japonés, Phil Knight incluyó a su ex entrenador Bill Bowerman en su sueño de lanzar una empresa de ropa deportiva única. Ese sueño motivó a Phil a buscar una reunión improvisada con un director ejecutivo japonés, conseguir un contrato que nunca esperó obtener y crear una empresa innovadora que inspiraría a personas de todo el mundo. Sin Phil Knight, el perro de los zapatos, Nike no existiría, y por eso la historia de Phil es tan importante. Capítulo 1. El bug de Phil Knight. ¿Qué tienen en común las industrias de autoayuda y de negocios? Para empezar, ambos campos se basan en la creencia de que las personas pueden generar cambios. Tanto los emprendedores como los gurús de la autoayuda creen que cuando las personas reciben las herramientas adecuadas, pueden cambiar sus vidas y el mundo. Pero también tienen algo más en común, un simple acrónimo. El acrónimo BAC, comúnmente pronunciado abeja bruja, es universal tanto para los empresarios como para los autores de autoayuda. Ese acrónimo significa gran objetivo audaz y peludo y los empresarios y autores de autoayuda creen que todos deberían tener uno. El término fue acuñado por primera vez por el autor y orador motivacional Jim Collins y define un BAC como un objetivo convincente a largo plazo que es lo suficientemente intrigante como para inspirar a los empleados de una organización a tomar medidas. El autor y gurú de la autoayuda Will Kenton ha llevado a cabo una extensa investigación sobre el legendario modelo de éxito BAC de Jim Collins. Ha formulado su propia guía rápida y fácil para identificar e implementar su propio BAC. En su guía, resume un BAC al afirmar que un BAC es un objetivo a largo plazo que todos en una empresa pueden comprender y respaldar. Los BAC están destinados a entusiasmar y energizar a las personas de una manera que los objetivos trimestrales y las largas declaraciones de misión a menudo no logran. La prueba de fuego de un verdadero BAC es como responde a las siguientes preguntas. ¿Estimula el progreso? ¿Genera impulso? ¿Hace que la gente se ponga en marcha? ¿Hace fluir los jugos de la gente? ¿Lo encuentran estimulante, emocionante, aventurero? ¿Están dispuestos a poner en ello sus talentos creativos y sus energías humanas? Si las respuestas a estas preguntas tienden a ser afirmativas, es posible que tengan un BAC potencial. La guía de Kenton hace un trabajo admirable al ayudarnos a identificar un BAC y también proporciona un mapa sólido para desarrollar uno para usted. Pero ahora que sabemos un poco más sobre qué es en un BAC, es hora de echar un vistazo más de cerca al BAC personal de Phil Knight y, para ser honesto, era bastante grande, peludo y audaz para ser Phil en ese momento. Eso es porque Phil Knight no siempre fue un emprendedor tranquilo y genial. Y definitivamente no siempre fue un tipo de simplemente hazlo. En cambio, en 1962, estaba tan incómodo, perdido y nervioso como cualquier otro recién graduado preguntándose qué hacer con su futuro. De hecho, cuando se graduó de la escuela de negocios, no tenía ninguna de las cualidades que normalmente se asocian con un hombre de negocios exitoso. No era astuto ni de hablar suave y no había dominado el arte de cerrar el trato. Pero era excelente para aportar grandes ideas, incluso si esas ideas no eran valoradas o apreciadas por las personas que lo rodeaban. Y eso fue especialmente cierto cuando pensó que sería una gran idea importar zapatillas deportivas japonesas a los Estados Unidos. Phil era un gran admirador del calzado japonés y estaba especialmente interesado en una marca de zapatillas deportivas llamada Tiger, fabricada por la empresa japonesa Onitsuka. Su pasión por el calzado comenzó cuando era estudiante de pregrado en la Universidad de Oregón. Durante su tiempo allí, Phil fue miembro del equipo de atletismo de la escuela, y así fue como conoció al entrenador de atletismo Bill Bowerman. Bowerman fue un entrenador talentoso en parte porque inculcó un impulso por la excelencia en sus jugadores, pero también en parte por su fascinación por el calzado. Bowerman creía que un espíritu competitivo y un calzado superior eran los dos ingredientes principales que todo corredor necesitaba para tener éxito. Y en su compromiso con esta creencia, Bowerman llegó incluso a asociarse con un zapatero local para diseñar zapatos. Phil Knight fue el primer estudiante en probar uno de los zapatos legendarios de Bowerman y mejoró tanto sus habilidades para correr que la experiencia cambió para siempre la opinión de Knight sobre los zapatos. En el espíritu de su nueva pasión, Phil aprendió más sobre la relación entre las zapatillas de atletismo y la velocidad. Cuando comenzó la escuela de negocios,
se centró principalmente en proyectos relacionados con el calzado. También escribió un ensayo en el que teorizó que Estados Unidos podría mejorar su modelo actual de producción ordenando zapatillas para correr fabricadas en Japón, en lugar de Alemania, que era el centro de producción de zapatillas para atletismo en ese momento. Phil entendió que este cambio podría marcar la diferencia por dos razones importantes. Por un lado, era más barato producir zapatillas para correr en Japón que en Alemania. Pero Phil tenía la teoría de que si los atletas estadounidenses descubrían lo geniales que eran los zapatos Tiger japoneses, se podría crear un mercado para la ropa deportiva japonesa en Estados Unidos. Pero cuando compartió la idea con sus amigos, familiares y mentores, nadie fue muy receptivo. La mayoría de la gente no podía ver la necesidad de este tipo de producto y los profesores de su escuela de negocios pensaron que sería imposible desarrollar un nicho de mercado de este tipo. Pero Phil estaba seguro de que tenía razón. Entonces, en un raro estallido de espíritu de simplemente hazlo, voló a Japón en un impulso para presentar su idea directamente al fabricante. Sin embargo, a pesar de su valentía, no tenía muchas esperanzas de éxito. Aunque fue persistente en la búsqueda de su sueño, le habían dicho, nunca funcionará. Tantas veces que incluso él realmente no creía que funcionaría. Entonces, cuando terminó su presentación y el CEO de Onitsuka dijo que parecía una gran idea, Phil se quedó impresionado. Y cuando el CEO preguntó con qué compañía se asociarían, Phil tuvo que pensar en sus pies. Nunca esperó llegar tan lejos y ciertamente nunca contó con una asociación con Onitsuka, por lo que no estaba preparado para esta pregunta. En el acto, montó una empresa que aún no existía, Blue Ribbon Sports. Cuando Onitsuka accedió a proporcionar 300 pares de zapatos Tiger para que los distribuyera Blue Ribbon, un extasiado Phil regresó a casa para abrir una nueva compañía llamada Blue Ribbon Sports con su ex entrenador Bill Bowerman como su socio comercial. Phil y el entrenador Bowerman eran socios completamente iguales. Sus acciones en la empresa eran 50-50. Y Blue Ribbon Sports abrió por primera vez en Eugene, Oregón, el 25 de enero de 1964. Capítulo 2. Perro Zapato. En este capítulo, aprenderemos más sobre el significado detrás del título de este libro. Porque aquí es cuando la historia de Phil realmente comienza a despegar. Phil a menudo bromeaba diciendo que comenzó como el conejillo de indias de los zapatos de Bowerman cuando usó los primeros zapatos que Bowerman diseñó. Pero a medida que Blue Ribbon comenzó a convertirse en una entidad propia, Phil asumió un nuevo rol, el zapatero de la compañía. Aunque zapato conejillo de indias es solo una broma y no algo que realmente exista, signo de exclamación abierta, zapato de perro es realmente un término de la industria en el mundo del calzado. Debido a que con frecuencia recibió preguntas sobre el título de su libro, el autor desarrolló rápidamente una definición integral del término. En el libro y en múltiples entrevistas explica que, los Soedogs eran personas que se dedicaban por completo a hacer, vender, comprar o diseñar zapatos. Liefers usó la frase alegremente para describir a otros Liefers, hombres y mujeres que habían trabajado tanto tiempo y tan duro en el comercio del calzado que no pensaban ni hablaban de otra cosa. Era una manía que lo consumía todo, un trastorno psicológico reconocible, preocuparse tanto por las plantillas y las suelas, los forros y los ribetes, los remaches y los empeines. Entonces, como podemos ver en esta definición, el papel de Phil como el perro zapatero de Blue Ribbon jugó un papel importante en su vida e identidad, y, por supuesto, también jugó un papel importante en el éxito de Blue Ribbon. Como Phil estaba obsesionado con la relación entre la velocidad y el diseño, buscaba constantemente nuevas formas de mejorar los zapatos que vendían. Esta misión motivó a Bill y Phil a diseñar zapatos diversos e innovadores y estos diseños impulsaron el éxito inicial de la empresa que más tarde se convertiría en Nike. Su primer prototipo se llamó Cortez y se parece mucho al estilo Nike que conocemos y amamos hoy. De color blanco puro con el característico logotipo de Nike en rojo intenso, las Cortez fueron un éxito instantáneo. A la gente de todas partes le encantó. Pero eso no fue lo único que hizo que Blue Ribbon tuviera éxito. En el próximo capítulo, aprenderemos más sobre los otros factores que contribuyeron al éxito de la empresa de Phil. Capítulo 3. La cultura empresarial única de Blue Ribbon. Cuando está lanzando un nuevo negocio, encontrar a los empleados adecuados es fundamental. Es absolutamente vital conectarse con personas que comparten su visión para su empresa y que pueden ayudarlo a poner su misión en acción. Y no puede hacer eso simplemente contratando a la primera persona que responde a su anuncio de se busca ayudante. Phil lo sabía y por eso desarrolló un proceso de contratación más creativo que seguramente lo conectaría con las personas adecuadas. En lugar de buscar empleados brillantes de estilo corporativo que fueran copias de los demás, Phil buscó activamente a los genios creativos incomprendidos. Al poblar su empresa con personas impulsadas por la creatividad, Phil creó una cultura empresarial comprometida con el pensamiento original. Y debido a que sus empleados se enorgullecían de pensar fuera de la caja, estaban más abiertos a ideas innovadoras y resolución creativa de problemas. Esto significó que los colegas se llevaban bien, las reuniones fueron productivas y positivas,
y la empresa se benefició de ideas únicas. En lugar de tratar de obligar a los empleados a que se ajustaran a una idea sofocante de profesionalismo, Phil les dio a su personal la libertad de ser ellos mismos. Y debido a que todos se sintieron libres de ser reales y genuinos, los compañeros de trabajo pudieron apreciar las cualidades que los hacían únicos. Esto también fomentó una colaboración genuina y un libre intercambio de ideas, y toda la empresa se benefició de esta cultura positiva y alentadora. Pero Phil no se contentó con simplemente crear un buen equipo y luego detenerse. También estaba comprometido con los ejercicios de creación de equipos que fortalecerían a su empresa. Entonces, en lugar de obligar a sus empleados a ir a retiros aburridos llenos de ridículos ejercicios de trabajo en equipo que a nadie le gustaban, inventó su propia versión de un retiro de trabajo en equipo para inadaptados. Llamó a esos retiros bootphases. Porque, por supuesto, hasta el nombre tenía que ser divertido y poco convencional. Durante los retiros de bootphases, se animaba a los compañeros a emborracharse tanto como quisieran y gritarse unos a otros o insultarse de forma divertida y alegre. Este tipo de ejercicio de trabajo en equipo realmente funcionó porque animó a todos a reírse de sí mismos y de los demás. Creó un sentido de comunidad, permitió que todos se desahogaran y sirvió como un buen recordatorio de que ningún miembro de la empresa debería tomarse a sí mismo demasiado en serio. Este tipo de ejercicio de trabajo en equipo fue realmente útil cuando se trataba de motivar y alentar a los empleados de Phil. Pero esa no fue su única estrategia para levantar la moral. En su esfuerzo por cultivar y mantener una cultura empresarial fantástica, Phil también se aseguró de incluir a sus empleados en todo lo que hacía la empresa. Sabía lo desmoralizador que se sentía trabajar en una empresa que te hacía sentir como si no fueras más que un engranaje en una máquina, así que trabajó duro para evitar eso. Por ejemplo, cada vez que tomaba una decisión importante, como incorporar nuevos productos a su selección o decidir cómo se haría un determinado trabajo, les pedía su opinión a sus empleados. Incluso los invitó a contribuir con sus ideas cuando llegó el momento de tomar la decisión más importante de todas: cambiar la marca. Después de unos años, Phil llegó a un punto en el que sintió que el nombre y la vibra de Blue Ribbon habían dejado de servir bien a su empresa. Quería algo fresco, audaz y enérgico, algo que inspiraría a las personas a superar sus límites y descubrir lo que podían hacer. Entonces, recurrió a sus empleados en busca de consejo, y fue entonces cuando uno de ellos, un hombre llamado Jeff Johnson, ideó la solución perfecta. Jeff se había inspirado en la mitología griega, por lo que se acercó a Phil con un nuevo nombre en mente: Nike. El resto, como ellos dicen, es historia.